si sabes mucho de la palabra, eres un vaso de barro en las manos de Dios. Escogido por gracia, con un mensaje poderoso más allá de tus habilidades y un propósito más elevado que tus propios planes. Dale la gloria a Dios siempre. Siempre la gloria a Dios. Por eso Pablo, el Señor permitía que en la vida de Pablo pasasen situaciones que lo humillasen más de una vez. Miren qué dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Con estas tres condiciones en nuestro corazón y entendiendo que somos vasijas de barro, debemos nosotros entonces llevar una vida parecida a la del apóstol Pablo, quien procuraba parecerse en todo momento al Señor Jesús. En la segunda carta a los Corintios, donde estamos ahora, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 3, le voy a dar lectura, usted lo puede seguir con la mirada. Pablo dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién sería luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. A pesar de que Pablo tenía autoridad como apóstol para hablar la palabra, él se tomaba el cuidado de no dañar a nadie en su corazón, en su alma, y aunque algunos se exhortaba duramente al punto de las lágrimas, decía Pablo: yo no me quiero sobrepasar, porque un día me van a tener que consolar también a mí, van a tener que acercarse a mí también a darme su apoyo. De manera que Pablo no hacía abuso de su autoridad. Pablo era humilde. Saber que era un vaso frágil y un vaso de barro lo hacía humilde. Esa condición de lo que Dios era en su vida lo hacía al apóstol Pablo considerarse un recipiente bajo la autoridad de Dios. En la primera carta, por ejemplo, en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 3, Pablo a esta misma iglesia les escribe lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se dan cuenta? Pablo no llegaba haciendo alarde de sus habilidades. Pablo decía: hermanos, voy temblando, voy con nervio, voy tratando de, con el temor de no ser un instrumento en las manos de Dios, porque con facilidad Pablo se jactaba y Dios tenía que humillarlo. Y eso es lo que provoca en nosotros humildad. Saber que somos vasos de barro, vasijas en sus manos, causa en nosotros humildad. Dejamos de decir: pero es que ¿por qué me hacen esto a mí? Porque solo yo. Si se supone que yo he dado más, yo he hecho más. Yo siempre vengo, yo nada más estoy, ya casi nadie viene, yo solamente estoy trabajando. Quitemos eso del corazón y digámosle al Señor: Padre, yo no debería estar acá. Porque algunas veces decimos: ¿por qué nada más yo estoy trabajando, yo estoy dando? Y deberíamos decir: Señor, de entrada yo no debería estar
estar acá. Yo debería de estar allá en el estiércol con las demás vasijas rotas, condenado, camino a la perdición, y estar acá es una obra de misericordia para mí, y debemos estar humildes y agradecidos por Dios. Por esa razón Pablo mismo expresa esa humildad en repetidas ocasiones.